Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros a través de Facebook Live y YouTube. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación por la vida y ser feliz. Ingresa a mis redes sociales para saber más sobre mi programa. Hoy en Tiempo de Vivir nos acompaña Moramay Gómez. Ella es amante y defensora de los animales y su amor por ellos y por su familia animal la llevó a formarse como comunicadora animal y doula del alma animal, integrando a ese camino su formación como psicóloga y clínica y transpersonal. Es tanatóloga, terapeuta psicoespiritual, terapeuta y sanadora energética y actualmente está cursando un máster en duelo. Es autora del libro de Alma a Alma. Todo este bagaje lo integra a su trabajo como humanos y animales no humanos en sus procesos de vida, muerte y trascender, acompañándoles desde la compasión, el amor y el respeto. También forma parte del equipo de facilitadoras de Animal Deck Café y es conductora del programa Integrando el Duelo Animal, entre muchas otras actividades y formaciones. Hoy en Tiempo de Vivir nos acompaña Moramay Gómez. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a un nuevo programa en Tiempo de Vivir. El día de hoy nos acompaña Moramay Gómez, como lo he venido anunciando durante toda la semana. Mora, es un placer para mí tenerte aquí como invitada de lujo, como todos mis invitados, en este programa, Tiempo de Vivir, tu programa. Muchas gracias, Orlando. Es un gusto estar nuevamente en tu programa y me encantó también el video de entrada. Para mí ha sido una sorpresa muy bonita. Muchas gracias. Y también, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que me parece muy importante. Cuando me comentaste, me gustó mucho. Entonces, espero que también les ayude a muchos y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti y gracias a todas aquellas personas que se van a conectar el día de hoy y también aquellas que podrán ver el programa en diferido. Estamos saliendo al aire y cualquier pregunta nos pueden hacer y hacerle a Mora en caso de que deseen que ella les conteste. Mora, el envejecimiento es un descenso gradual de las capacidades físicas, mentales, a un mayor riesgo de enfermedad en algunos casos y en última instancia la muerte. Conversaremos hoy cuando llegue el envejecimiento y cómo cuidar a nuestros padres y adultos mayores. ¿Qué nos puedes hablar sobre lo que es el envejecimiento? El envejecimiento realmente vendría siendo, si lo vemos desde la parte biológica, algo natural en todos los seres. Es un proceso en el cual pues iniciamos a tener ya esta parte como de ir hacia abajo en todos los niveles. Nuestra atención es menor, nuestra parte física también es menor, nuestra energía es menor y empieza a haber además muchos movimientos emocionales precisamente por esta etapa que iniciamos a perder ciertas partes de nosotros y entonces empieza a haber un flujo de emociones también diferente, donde empezamos a cuestionarnos también el proceso de la muerte desde muchos ámbitos, desde nuestras creencias, desde nuestra parte espiritual y desde una incertidumbre muchas veces también de qué va a pasar conmigo, porque muchas veces llegamos a una edad ya en la que estamos envejeciendo y a lo mejor no tenemos quién nos va a acompañar en ese proceso. O nunca lo hemos pensado y pensamos que alguien se va a hacer cargo de nosotros. Y resulta que llega ese momento y no. Entonces empieza a haber muchos cuestionamientos, los cuales empiezan a tener mucho movimiento en todo nuestro ser. Entonces es un tiempo en el cual es importante tanto el que lo está vivenciando como los que acompañan estar en mucha presencia y saber pues que se está transitando una etapa de vida también en el cual vamos ya más cercano a un proceso de un retorno al origen. Definitivamente, has dicho algo muy cierto.
Se presentan muchas afecciones, como por ejemplo pérdida de la audición, dolores, Alzheimer en algunos casos, neumopatías, diabetes. Se sienten discapacitados muchos de ellos y como familiares nos sentimos a veces este transitar, como lo indicaste, eh, cuando nos empezamos a preparar para enfrentar la vejez de nuestros padres, afrontarla más que nada, nos descoloca en muchos casos, porque no sabemos qué hacer, o sabemos, pero no tenemos a veces la ayuda necesaria. Y entonces, en muchos casos nos permitimos la tristeza cuando vemos a nuestros padres envejecer. ¿Qué puedes opinar sobre esto, Mora? Bien, sobre esto también es que es importante que como hijos podamos ir, pues sí, observando nuestras emociones que van surgiendo sobre el proceso de nuestros padres y su envejecer, porque también para nosotros empieza a implicar esta parte de, pues vamos a perder a ese referente. Esta es la sensación, pues ya no está aquel ser que a lo mejor me sostenía con tanta entereza, el cual siempre estaba muy presente, a lo mejor ya está sin audición y entonces no puede estar tan presente, está presente de otra forma, pero ya no te puede hablar. Entonces, o sea, te habla, pero pues a como puede. Entonces, también Exacto, aquí está habiendo un proceso de dos lados, no solo del lado del que está envejeciendo, sino también del que está acompañando, ya sea la esposa, los hijos o el esposo y los hijos. Entonces, en esta parte es darnos cuenta que es un proceso familiar y que en este proceso familiar es importante ser muy consciente que se están moviendo muchas cosas internas en los cuales estamos teniendo muchos duelos todos, porque el que está transitando el proceso de envejecimiento está teniendo un duelo de su propio físico que ya no se puede mover, que no puede ser independiente muchas veces porque necesita la ayuda, que tiene que esta parte a lo mejor si era muy pudoroso y tener que depender de otra persona, eso también les genera dolor. Entonces, exactamente. esta parte estamos viendo cómo empieza a haber un dolor emocional y además un duelo, pues por todo lo que están perdiendo, por decir así, de la parte también física y mental y hasta de relación, porque a lo mejor si les gustaba mucho salir y ya no pueden, pues también es un duelo de ya no puedo estar con mis amigos, ya no puedo ir a los sitios que me gustan. Entonces, todo estamos viendo que es un proceso y muchas veces del lado de los que cuidan existe mucha incomprensión porque está ya viejito, está chochando, ya está con delirios, pues ya no le hagas caso, allí déjalo, ni se va a acordar. Y esta parte es muy cruel y estamos Exacto. hablando de un desconocimiento total. Es tener esta compasión del saber que está transitando un proceso y que no es un proceso fácil y que nosotros también estamos transitando procesos en los cuales quizás va a empezar a surgir la impaciencia, la intolerancia, mucha tristeza, enojo muy probablemente, y también quizás mucha impotencia y frustración en las Exacto. personas que, por ejemplo, están lejos, porque a lo mejor hay una dificultad económica en el cual es, no puedo hacer más y me siento atado de manos porque sí quiero ayudar, pero ya no sé cómo. ¿Sí? Entonces, desde ahí darnos cuenta que estamos todos vivenciando procesos, porque también cuando tenemos una muy buena relación con nuestros padres, empezamos a tener también un duelo nosotros, del saber que aquellos seres, pues quizás muy pronto ya van a trascender y entonces empieza un proceso de cómo voy a estar yo sin ellos, qué me va a pasar. Y entonces empiezan a surgir todas estas preguntas que también hacen que se nos muevan muchas emociones. Definitivamente, hablaste sobre duelo. No es solamente duelo cuando el ser querido ha fallecido, sino que es un duelo que se empieza a dar desde muy temprano, cuando ya ellos empiezan a perder sus facultades, como lo hablábamos, la audición, ya no pueden caminar bien, ya no pueden hablar bien.
no se pueden relacionar, no se pueden comunicar. Entonces eso les produce en muchas ocasiones que se sienten mal, ya no quieren hablar, prefieren no hacerlo, no quieren caminar porque ya no pueden, sus energías ya no dan. Entonces se producen muchos factores y en el cual pues tanto la familia como ellos eh, eh, se, se descolocan, como lo dije hace un momento, ¿no? Existe la incomprensión de los familiares que lo cuidan, de las personas a quien depositamos toda nuestra confianza para que los cuiden, en muchos casos, ¿no? En otros casos son bien cuidados, tienen esa tolerancia, como hablaste, esa paciencia, y también cuando los hijos nos encontramos lejos, y no me gusta hablar de mis situaciones personales, siempre lo he dicho, por respeto, ¿no? Pero yo me encuentro lejos y me encuentro en una situación como esta, y a veces eh, no estar presente no es porque uno no quiere, sino porque uno ya ha hecho una vida. Y eso no significa que no estar con los padres es porque no queremos, no deseamos estar con ellos, sino porque a veces se nos imposibilita por cuestiones laborales y de otra índole. Así que has hablado algo muy importante, Mora, para aquellas personas, porque a veces los cuidadores, las personas a quienes depositamos esa confianza, eh, deben de tener un poquito más de empatía, ¿no? Porque no es un local que tú lo puedes cerrar y dices, bueno, no importa, si no vas, no importa, no pasa nada, ¿no? Esto es un ser humano y que necesita ser cuidado. Eh, Cuando los hijos cuidan a sus padres, ¿qué consejo le podemos dar? Porque como hablamos hace un momento, también los hijos necesitan ese espacio cuando están cerca de sus padres, ese espacio de relajación que también, porque cuidar a un adulto mayor, a un padre y a un hermano con enfermedad terminal en muchos casos es desgastante. ¿Qué opinas tú, Mora? Es un proceso muy desgastante y además que pide mucho de nosotros en todo, en todos los aspectos. Entonces, aquí es importante que quien está cuidando se cuide primero a sí mismo, porque si no, no va a poder y va a empezar a sobregirarse en el proceso. Y entonces sí, las emociones van a empezar a desbordarse. Aquí es importante que si están, por ejemplo, viviendo en casa o viven en la misma ciudad que los papás, busquen, aunque sea por horas, a alguien que les pueda ayudar a que vaya y esté con sus papás o con su papá, su mamá, y les ayude en ese espacio en el cual ustedes puedan regresar a su casa o si viven en el espacio puedan salir, puedan ir a tomar quizás un café con alguien, puedan tan solo quizás ir a caminar si no quieren ver a nadie, pero que se tomen este tiempo para que también se vuelvan a restablecer y que Mm, vuelvan a estar más en el centro, porque si no, empieza a haber esta dinámica en la cual están tan envueltos que ya se dejan de ver también a sí mismos muchas veces y entonces cae también el cuidador enfermo. Entonces allí ya pues va a ser otra bola de nieve porque no van a poder ni cuidarlos, se van a estar angustiando, van a estar angustiados también los adultos mayores que estemos cuidando y entonces se va a hacer allí toda una dinámica con mucho estrés. Entonces es importante que podamos estar también nosotros en balance lo más que podamos, porque a veces entiendo que las situaciones decimos, pero es que no le veo por dónde pudiera tener aunque sea un descanso, pues es importante que busquemos. Quizás decimos, bueno, es que no hay nadie definitivamente que venga y los cuide. O ellos a lo mejor se niegan a que venga exactamente. alguien, porque también ocurre eso. Ellos dicen, ¿por qué va a Ujú, venir alguien externo a mi es casa, verdad. a Tienes mi razón. espacio? Porque también ellos se sienten ya invadidos en su espacio Exactamente. y es natural por el proceso. Entonces, también aquí en esto, por ejemplo, que acabo de decir, es no decirles, pero es que tienes que entender, eres un necio, ay, deja que alguien nos ayude. Esa parte no, porque no está siendo necio o necia, simplemente está expresando todo lo que le está pasando, que ahora tiene que permitir que alguien externo venga a su casa y le cuide. Entonces también esto está haciendo un cambio real. Entonces es importante
que seamos lo más compasivos y decirle, mira, es importante para todos, entiendo cómo te sientes, pero es importante que podamos tener alguna ayuda para que todos podamos seguir. Y entonces podamos llegar a convenios con ellos en los cuales todos nos sintamos cómodos. Y aunque sea, a lo mejor si decimos, bueno, si por ejemplo alguien no puede ir y decimos, bueno, ahorita sé que se duerme siempre 20 minutos, pues me voy y me quedo quieto, aunque sea esos 20 minutos, porque si no, seguimos haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa y no paramos. Entonces es buscar también nuestra estabilidad de alguna manera dentro de la situación. Comer bien parece algo tan Dormir simple que bien. podríamos decir, ay, todo el mundo come. No, muchas veces se les olvida comer o comen lo que sea Ujú. porque están inmersos en la dinámica. Entonces es no comer a sus tiempos, comer bien, descansar. Si tienen una ventana y pueden ver un árbol, observar ese árbol, porque si Así no es. también empezamos a sentirnos muy atrapados en la situación y eso empieza a generar mucho enojo. Mucho Y no enojo y es necesitamos eso. exactamente, tienes razón, mucho enojo y eso se lo transmitimos también a nuestros seres queridos. Y, y bueno, yo siempre he dicho, eh, por ejemplo, en el caso mío, sal un rato, despéjate y tengo personas, tengo la suerte de poder tener personas que puedan cuidar. Y imagínate, Mora, aquellas personas que no tienen los recursos como para poder tener un personal variado, como quien dice, para poder cuidar de tu adulto mayor. No, no todo el mundo lo puede tener. Entonces, en estos casos, eh, es lamentable porque la persona prácticamente se siente como sumergida en un pozo sin saber cuándo será el momento de que yo pueda estar tranquilo, ¿no? Y no con eso quiere decir que le estemos deseando el fallecimiento, sino que llega un momento en que ya se llega, todo el entorno se llega a perturbar con esta situación. Y muchas veces dicen las personas, es necesario que sueltes y confíes y no preocuparte tanto. Eh, ¿Qué tú puedes, qué opinas sobre eso? Soltar y confiar. Bueno, a veces está un poquito malentendido esto del soltar, porque sentimos que es como deshacernos, como ya no hacer nada. Yo más bien lo cambiaría por estar en presencia, disfrutando ese instante, sabiendo que todo es impermanente. Entonces, desde allí sabemos que todo está en constante cambio y que no sabemos cómo va a seguir moviéndose todo ese proceso en el cual estamos inmersos. No sabemos si se recupere un poquito más, no sabemos si aparezca alguien que nos ayude, no Ujú. sabemos si se vaya antes de lo planeado o a lo mejor hasta nosotros trascendemos antes, Así porque es, siempre estamos pensando que ellos, porque ya están mayores, van a trascender primero, pero no es así. Entonces es saber desde esta parte que todo es un proceso y que estos procesos es importante verlos y verlos desde un proceso también de transformación y de crecer personal y de exacto. trabajo de mucha compasión, Ujú. porque es importante conectarnos con ese amor que tenemos por aquellos seres y desde ahí estar con toda la presencia, con toda la paciencia y a la vez reconociendo cómo nos empezamos a sentir, porque también es importante reconocer, pues hoy me estoy sintiendo impaciente, entonces pongo atención en qué puedo hacer para que esta impaciencia pueda bajar un poco y yo pueda continuar. ¿Sí? Así es. Entonces, es Sí, importante esto, no tanto como que sientan suelta y confía, porque eso muchas veces a muchas personas les suena así como, ajá, y entonces ya, ¿qué hago? ¿No hago nada o cómo? Y no es así realmente, es estar en presencia plena con aquel ser que además pues nos dio tan solo la vida
Eso ya es un regalo enorme, por eso estamos transitando aquí en este plano y hemos tenido las experiencias que hemos tenido en nuestra vida y que nos han dado lo mejor que han podido. Definitivamente. El exceso de preocupación también no es lo más aconsejable y lo más loable porque obviamente, como ya lo hablábamos, altera nuestras emociones. Eh, el tener el control de todo también. Y hay muchas veces se presenta también la culpa del familiar porque no puede satisfacer en todos los sentidos todo lo que se relaciona con el cuidado. Hablaste hace algún momento, Mora, algo importante. Por ejemplo, a veces ellos no permiten tampoco que se los ayude. Cuando son padres, los hombres, y somos nosotras las mujeres, las hijas, no quieren ser cambiados por las hijas, no quieren ser bañados por las hijas. Más bien las hijas sí coordinan mejor con las madres. Y también cuando son varones, se hace un poco difícil, hay hombres que sí lo hacen, pero se hace un poco difícil que tengan que lidiar con su madre en estos casos. ¿Cómo se puede manejar esto, Mora? Aquí yo creo que es importante que se pueda hablar con los padres y explicarles que entendemos que es complicado para ellos y que lo que intentamos es ayudar nada más y que vamos a hacer hasta donde ellos quieran. Por ejemplo, si está en cama y le vamos a meter el cómodo para que haga sus necesidades, ellos se sienten con mucha pena. Ujú. Entonces es tan simple como con mucho cuidado levantamos, le ayudamos, lo ponemos, nos movemos un poco y después regresamos. Y él dice, no, 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 me da mucha pena que tú me limpies, no Ujú. quiero. Y vemos que de alguna manera él puede o ella le permitimos. Y no estamos, pero no puedes, pero mira, luego te vas a quedar allí, te va a infectar y ta. No, hay que permitir la parte que ellos también puedan y que todavía se sientan que están en esta dinámica de autosuficiencia. Exacto. Y saber, hablándolo, que ellos están siendo esta parte también para nosotros de poder regresarles un poquito de lo mucho que ellos nos han dado. Entonces aquí también cambia mucho la sensación. La dinámica habría que cambiarla, como indicas tú, ¿no? Y hablaste algo importante, autosuficientes, porque hay unos padres, adultos mayores, que ellos aceptan ya su envejecimiento, aceptan su discapacidad, aceptan su proceso, pero hay padres que no. Ya hay padres que inclusive te dicen, yo no estoy anciano, yo estoy bien. Lo quieres coger para agarrarle de su brazo para que crucen la calle y te dicen, no, no me agarres, yo estoy bien todavía, yo puedo, porque muchos te dicen eso. Sin embargo, te encuentras también con el otro lado, con la otra cara, con esos padres que no pueden hacer nada, que te dicen, yo ya no puedo caminar, yo ya necesito ayuda, yo ya no me puedo levantar. Entonces, hay varios procesos en el cual tanto los hijos como la familia y los cuidadores se enfrentan. Es que esto va a depender de también, bueno, la historia de la persona, su personalidad y sus creencias. Así es. Aquí son muchas cosas y qué tanto trabajo personal también tenga y conciencia sobre el morir y la muerte. Porque en este proceso ya de envejecer también vamos dándonos cuenta que vamos muriendo a muchas cosas, no solamente en una muerte física, sino muriendo a situaciones, a relaciones, a lo que nosotros hacíamos. Entonces está habiendo mucho movimiento. Entonces esto va a depender de todo lo que acabo de decir y desde ahí es poder entender a la persona que estamos acompañando. Si a lo mejor fue alguien sumamente independiente, pues le va a costar mucho Exacto. ahora sentirse que depende de alguien. Y no es porque sea
egoísta y no solo yo, y no, sino le va a costar por su propio proceso que tiene, pues de esta parte de ahora permitir que alguien le acompañe y le ayude. Entonces, desde ahí es observar cómo son nuestra mamá, nuestra papá, y desde ahí saber, bueno, le va a empezar a costar mucho este pedacito. Y entonces tener esta paciencia y esta apertura de decir, está transitando algo que no siempre es fácil. Así es. Mora, cuando ellos ya llegan a este proceso, a este estadio, a este estado, ellos se vuelven, viene la indefensión. Yo he conversado, he tenido esa oportunidad de ver envejecer a mis padres. Y claro, cada cual en su temperamento, ¿no? Totalmente, obviamente diferente. Mi padre era una persona que le gustaba mucho, era independiente, ¿no? Era un hombre que nunca se dejó vencer. Y entonces, cuando uno ve este proceso, eh, que ve que sus padres se vuelven como más indefensos, ven la vida con más sabiduría, de pronto, ya cuando hablan pausadamente, ya no son los mismos. ¿Qué opinas tú de esto? Aquí entra un cambio importante porque empiezan a tocar su espiritualidad. Y entonces desde ahí empiezan a tocar cosas más profundas. Por eso es importante escucharles cuál es su necesidad de hablar de qué, y Ujú. también cómo ven la muerte, qué esperan sobre eso, porque muchas veces no se habla de eso pensando en, es que van a creer que ya quiero que se muera, o porque Ujú. nosotros no estamos listos tampoco para abrir el tema. Entonces, Exactamente. no es que estemos deseando eso, sino que es importante que lo hablemos para que entonces se quiten muchas cargas, porque a lo mejor va a haber alguien que esté muy conectado y diga, yo sé que cuando muera me voy a ir a otro plano, o yo sé que cuando muera me voy a ir al cielo, o yo sé que cuando muera, según su creencia de cada quien, o van a venir mis familiares por mí y yo voy a estar otra vez a estar con mi mamá, por ejemplo. Muchas veces dicen eso las personas ya mayores que están ya muy cercanos hacia la muerte. Entonces es que hablen, qué miedos tiene, si todavía necesita resolver algo con alguien, si quiere algo en específico, para que también ellos puedan ir procesando esto y escucharles con toda esa apertura, porque ellos empiezan a decir cosas muy sabias, no Ujú. porque antes no las supieran, sino que la vida, bueno, te llevaba hacia otro rumbo y entonces hablabas de cosas quizás no tan profundas. Pero ahora empiezan a hablar ya también desde todo el proceso de su vivencia y haciendo Exactamente. como una recapitulación de toda su vida, de las partes donde se dieron cuenta que a lo mejor lo podían haber hecho diferente, las que les hubiera gustado hacer y que no hicieron, las que quizás todavía se quedaron con ganas de hacer, las que tienen quizás incertidumbre de qué va a pasar cuando mueran, o los que digan, pues es que sí, o sea, yo estoy muy, muy confiado en que yo me voy a sentir bien y voy a estar en calma. Entonces, desde ahí es importante que nos abramos, porque además son momentos muy ricos con ellos, porque empiezan a contarnos estas cosas muy profundas, que para nosotros en su momento también van a ser esto que nos va a abrazar en el proceso cuando ellos ya no estén. Estuve ahí, le escuché, le abracé, le besé, estuve con todo mi amor presente. Sí, somos humanos y al rato podemos decir, ay, ahorita ya no puedo, ya quisiera que mejor estuviera bien y o yo estar en mi casa. Pues sí, somos humanos, pero aún así reconocer esta parte es importante. Así es, estuve ahí, estuve presente. A veces nuestros padres ya no pueden hablar, a veces ellos prefieren no comunicarse, a veces tienen dificultades para poder hablar, pero la presencia de nosotros, de los familiares, de los hijos, yo creo que con eso ya ellos se sienten tranquilos y se sienten también que están acompañados.
a pesar de que ya esa interacción que había antes, de esa comunicación, esa retroalimentación de ideas, de conocimientos, de pensamientos, de recuerdos, ya no se pueda dar de la misma manera. Pero el estar presente ya eh, es algo que los alivia a ellos y que nosotros nos vamos a sentir bien cuando ya ellos hayan partido, porque eso es la ley de la vida. ¿sí? Y es estar con ellos desde lo que ellos necesitan. ¿Sí? Les podemos preguntar, ¿te gustaría que te leyera algo? A lo mejor era alguien que le gustaba mucho leer, pero ya le cuesta. ¿Te Ujú. gustaría que te leyera algo? ¿O te gustaría pintar algo? Y les podemos llevar cosas para que también puedan expresarse de esa manera sus emociones, cómo están, y ayudarles también a que puedan ellos plasmar todo como se están sintiendo y cómo se están vivenciando en ese momento. Estar ahí y quizás estar en silencio. Muchas veces cuesta mucho esto. Estamos y están los silencios y empieza adentro, pero es que está todo muy silencio, entonces hay que hablar, entonces hay que poner música, entonces hay que prender la televisión, entonces eso es un ruido de nosotros, de lo que no queremos tocar, de lo que nos está pasando internamente con aquello. Entonces es importante mantener esos silencios, que no sean silencios en hielo, sino que sean silencios llenos de amor y de sostén, de aquí estoy. Y para Así, eso no necesitamos estar ni siquiera tocando, porque ellos ya están desarrollando también más su parte perceptual, más que la parte de estar en otra forma de relación. Entonces, ellos están más atentos a cómo está la energía en todos los espacios, y aunque ujú, no lo digamos, es que estoy súper bien, ellos saben que no estamos súper bien. Siempre lo han sabido por esta parte que tienen de conexión con nosotros, pero cuando están mayores, es más todavía. Entonces, exacto. saber, pues que desde ahí es importante estar en una presencia muy plena a lo que ellos están necesitando. Exactamente, esa parte también sensitiva se va desarrollando mucho más. Hablaste de algo importante y quería preguntarte, Mora, eh, a veces y normalmente, no sé si ahora en la actualidad quizás se está relacionando esto con mucha más frecuencia, ¿no? Pero antiguamente hablar de la muerte con nuestros padres era casi imposible, eso no se hablaba. Y obviamente pues ya nos hemos ido documentando, informando, ya sabemos qué es la muerte, ¿no? Pero todavía existe en alguna familia ese respeto, ¿no? Respeto digo entre comillas, por un temor de no poder enfrentar o dialogar sobre este tema. ¿No estamos preparados las personas para hablar sobre la muerte? Sí, porque lo que pasa es que tenemos todavía mucho desconocimiento y entonces hay mucho miedo. Y pensamos que hablarlo, muchas veces se dice en los países latinos, no Mm, hables de eso porque la traes, vas a exacto, traer la muerte. es Cuando verdad. no es así, estamos inmersos en procesos de muerte siempre, todos los días, desde que nacemos hasta que trascendemos. Entonces es simplemente poder tener esta apertura de saber, pues la muerte es algo natural, es algo al cual todos vamos a llegar, a un proceso del morir a este cuerpo físico, y que pues bueno, desde ahí vamos hablando qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre o qué creencias tengo sobre aquello, ¿sí? Entonces, desde ahí es importante que en las familias empecemos a hablar sobre eso. Podemos hablarlo hasta en una charla de como de café, o sea, no necesitamos sentarnos acá de estar todas seriedades y no, podemos en verdad decir, bueno, ¿han pensado a cada quien cómo le gustaría que fuera su muerte? Desde ahí, por ejemplo, podemos empezar a fantasear, a decir, pues no, yo nunca lo he pensado, o no sé, a mí me gustaría de tal manera, o no, yo de esa forma sí, la verdad, a mí sí no me gustaría. Entonces, desde ahí es empezar a hacer esa conciencia y saber, pues que el proceso de muerte es como un proceso de nacer, tal cual, es igual.
Así es, inclusive sería importante hacer conciencia, Mora, de preguntarle a nuestro ser querido cómo le gustaría ser ese, cómo le gustaría llevar ese final, ese proceso final, cómo le gustaría que se lo enterrara, eh, cómo, cómo, qué le gustaría, quiénes estén a su lado en ese momento, eh, si le gustaría que lo conecten o lo desconecten. Hay tantas cosas que preguntar y que hablar sobre eso con la mayor naturalidad. Sin embargo, como dices y hemos conversado, no tenemos realmente conocimiento, muchas personas evadimos ese tema. Lo evadimos y además sentimos que como ya están mayores, no pueden ya decidir y entonces nosotros vamos a decidir todo por ellos. Y no es así. Ellos son los que están transitando el proceso y lo que es importante que decidan qué quieren para su tiempo final. Igual y a lo mejor dices, hay un cuidador que es maravilloso, pero no lo soporta nuestro ser querido, entonces no me gusta porque yo le siento un aroma X, Uh -huh. y no, no, pero es que tiene que estar, pero pues por algo a lo mejor sí de él alcanza a percibir un aroma X, aunque sea muy buen cuidador, entonces es muy bien, ¿quién sí te gustaría? Pues me gusta más que venga tal persona. Ah, pues entonces a esa persona, porque él es quien está transitando todo eso. Entonces desde ahí es estar honrando su proceso de este último tramo en este plano, en esta tierra, donde él va a decidir cómo quiere que sea este final de su historia. Y esa parte de respetar, hay por ejemplo esta parte de lo de voluntades anticipadas, que se pueden dejar escritas, ya sea que tú las escribas y las firmes y pongas ahí un testigo o vayas directamente a un notario, donde tú digas, yo no quiero, por ejemplo, ni que donen mis órganos, ni Uh -huh. tampoco quiero que me dejen ahí entubado. Yo quiero que cuando el médico les diga que ya no se puede más, yo quiero morir en mi casa. Me Esa es otra. gustaría que estuvieran todos mis hijos, por ejemplo, o no me gustaría que venga la tía fulana. Uh -huh. Y no es que tenga un rencor, tiene derecho. Tiene derecho, así es. Yo he visto enfermedades, personas con enfermedades terminales que cuando ya pues en los hospitales le dicen ya no hay nada que hacer, llévensela o llévenselo a su casa. Y esas personas deciden irse a su casa a morir y escogen la casa donde quieren morir al lado de sus padres, si son jóvenes, al lado de sus hijos. Yo he visto eso y tienen todo el derecho de hacerlo. Por eso es importante, Mora, porque en algunos casos, pues ya cuando tienen Alzheimer, ellos no tienen la capacidad de decidir o tienen otra discapacidad. eh, Hablar este tema con tiempo con los padres o con los adultos mayores, con nuestros familiares, para evitar a último momento a veces conflictos familiares que se dan. Porque cuando llega el momento, viene un hijo y dice, él no quería eso, o ella no lo quería, ¿por qué haces eso? ¿O por qué lo enterraste así? ¿O por qué lo vas a llevar así? ¿Entiendes? Se forman esos conflictos familiares. Lastimosamente suele ocurrir y después vienen otros cuando no hay testamento, cuando no se ha planificado esto, ¿no? Obviamente, este diálogo debe darse con anticipación para evitar ciertos problemas que se dan siempre cuando fallece una persona. Y hasta, por ejemplo, bueno, ¿dónde lo vamos a enterrar? O tenemos para una incineración y una velación. Exacto. O sea, desde ahí muchas veces no lo planificamos y llega el momento y no sabemos qué hacer y estamos con todo sobregirado de todo el dinero por las hospitalizaciones, por esto, por lo otro. ¿Y ahora qué hago con el cuerpo? Entonces es importante esto, planificar desde antes todos estos detalles. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que sí sea un entierro? ¿Quieres que sea una cremación? ¿O quieres que te llevemos al templo donde siempre ibas a poner allí tus cenizas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y cómo quieres? A mí me tocó, por ejemplo, acompañar a una persona que a él le gustaba muchísimo las fiestas
y era un médico y era muy, muy amistoso y además muy generoso. Entonces, cuando empieza a ponerse mal por un cáncer, pues muchísimas personas le acompañaban y lo saludaban y demás. Y entonces él empezó con mucha conciencia a decir, yo cuando me muera, quiero esto y esto y esto, y quiero que sea así el día de mi funeral, y quiero que todos vayan de blanco, porque yo siempre he sido feliz y me ha gustado la alegría, y no quiero que estén todos de negro ahí. Vayan de blanco, del color que quieran, pero de negro no los quiero, y quiero que lleven un mariachi, acá que se usan los mariachis en México, quiero que lleven un mariachi y que haya una cena para que todos estén disfrutando, porque yo voy a estar ahí. Entonces, bueno, esa era su forma y su decisión, y así se hizo. Claro que las personas con toda la consternación también, pues por el fallecimiento y lo normal que ocurre en el proceso de un fallecer de alguien, pero todo el mundo estaba con esta conciencia de, quiero hacer esto porque él lo pidió. Claro, eso es lo importante, porque cuando no es así, hay desacuerdos familiares. Ujú. Y Y ahí quedan problemas bien graves. vienen los conflictos, porque entonces no, es que, ¿por qué vas a traer mariachi? O si él no lo hubiera pedido y hubiese sido el deseo de un familiar, de un hijo, o de una esposa, o de un esposo. Entonces vienen todo ese tipo de diferencias que hay. También otra de las cosas importantes, Mora, que muchas personas suelen, personas que obviamente no están tan intrínsecas en la vida de las personas, pero que tampoco no se debe de dejar de pensar, ¿no? Depende de cómo se mire esa situación. ¿Se deben de enviar a nuestros padres o nuestros adultos mayores a lugares de cuidado? Esto también se tiene que hablar con ellos, porque si no ocurre mucho, lamentablemente, que pues lo toman como cosa, ni se les toma en cuenta, simplemente van y los llevan a esos lugares de retiro y allí los dejan. Y los Y para olvidan a ellos los... eso es muy doloroso, porque les Exactamente, estás quitando del espacio donde ellos siempre estuvieron y sienten todavía su arraigo y su seguridad. exactamente. Entonces es importante hablarlo con ellos, cuál es la razón y si en verdad sí es necesario llevarlos ahí. Habría que hacer un estudio previamente porque hay unos, Mora, que te dicen, no quiero ir ahí, no me lleves ahí. Y yo pienso que cuando se los lleva en contra de su voluntad, bueno, todos tenemos un día para morir, pero le estamos ocasionando mucho más daño emocional. ¿Qué opinas, Mora? Sí, porque realmente os estamos yendo en contra de su voluntad y aquí lo que ocurre es que los procesos empiezan como a acelerarse. ¿Mm? Muchas veces empiezan a dejarse para partir más rápido porque se sienten que no están siendo valorados en el espacio donde era su espacio y que no les escucharon. Entonces empieza a haber un proceso de mucha tristeza o a veces sí, hasta depresión. Entonces es Dejan de importante, comer. sí, dejan de comer o se ponen más mal o el proceso que estaban transitando de enfermedad empieza a acelerarse, entonces empiezan a haber, por ejemplo, más problemas del sueño, empiezan a haber muchos detonantes en los cuales, pues claro que el ser está diciendo, es que yo no quiero esto. Y además, pues no es lo mismo que están con nosotros, están en su casa y pues saben, estamos en mi espacio, puedo caminar 2 pasitos y llego a lo mejor al baño, o yo me puedo levantar y comer un panecito, y en los espacios así, pues no, o sea, hay horarios, a esta hora y comen todos esto, a esta hora y viene la enfermera y se toman esto, ahora todos salen al sol, ahora todos, a menos que sea una residencia muy, muy buena, en los cuales a veces hasta tienen un refrigeradorcito en su espacio, pueden llevarse cosas de su casa como para que sientan que es un espacio de ellos y se sientan vinculados, pero esos son los menos. Hay personas, Mora, que sí les gusta ir y está bien, ¿ya? Porque ellos tienen Ujú. actividades que no las tienen en las casas y eso les hace bien psicológicamente, se aconseja inclusive algunos que vivan dentro y otros que vayan por un medio tiempo
para que se vayan a relacionar con adultos mayores, donde ellos pueden también tener ese diálogo propio de ellos y se sienten bien, pero porque ellos lo piden, ellos lo solicitan. Pero Sí, cuando ellos te dicen que no lo desean, uno tiene que respetarlo. A sí, pesar de lo que tenga que vivir, hay que respetarlo, porque ahí viene lo que tú nos acabas de indicar. El adulto mayor empieza a mermar toda su psiquis y empieza en las enfermedades y empieza pues muchos problemas más y se puede adelantar quizás su desprendimiento, ¿no? sí, y saber, o sea, que lo importante es que no es un mueble viejo, sino que es un ser que está transitando un proceso hacia el final de vida y Así que es es. un proceso que no es muy simple, porque están pasando muchos duelos a la vez. Y es la parte importante de que se sientan de verdad bien contenidos, bien abrazados por su familia. Por su familia, por las personas que se contratan para que Ujú. nos ayuden, para que lo cuiden. Y eso es cuando uno toma esa responsabilidad, pues es muy fuerte, pero asimismo, si lo está aceptando, como dices tú, no es un mueble, no es un objeto, ¿no? Es una persona y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Mora, yo quisiera que tú me dijeras, porque yo sé que tú estudias, eh, vas a hacer creo que un masterado, si no me equivoco, y corrígeme, estás Ujú, haciendo ujú. un masterado, ¿verdad? Más ajá. ¿Cómo aprender a decirle adiós a nuestros padres cuando llegue el momento? Aquí es importante, bueno, hay muchas creencias, pero si creemos que en realidad no hay muerte, sino que hay algo después de este plano, nos va a hacer quizás todavía más fácil saber que no vamos a perder a aquel ser querido, sino que va a continuar este lazo y este vínculo. Pero si no crees en que hay nada, también es válido. Y aquí lo importante es que puedas decirle a aquel ser cuánto le amas, todo lo que le agradece y todo lo que también quizás en su momento esperaste y que quizás no te fue dado. Es poder hablar de todas estas entrelíneas que a veces se quedan en la vida, que no hablamos, pero que es importante. Y esto no es echarles en cara ni reclamarles, no, sino simplemente decir, pues sí, me hubiera gustado que fueras quizás un papá más presente o una mamá menos rígida, y aún así yo sé que, bueno, gracias a todo eso, ahora yo saqué también mis herramientas y también ahora yo soy esta persona que soy. Es poder reconocer que también somos quien somos gracias a ellos. Ujú. Y desde ahí estamos hablando de mucha humildad desde nosotros y del reconocer que ellos desde su historia también pues hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, desde ahí es con toda la gratitud conectada de Exacto. nosotros hacer esta despedida. Y cada vez que los vemos, hacer como si fuera esa última ocasión, porque no sabemos, a lo mejor decimos, bueno, vine a visitarlo y No bueno, voy a sabemos. regresar en un año, a lo mejor si estoy muy lejos y no puedo volver, y pues lo veo más o menos estable y pues bueno, regreso y ya. No, O igual puede y ser regresas también y está. que, así, puede ser también, disculpa que te interrumpa, Mora, de que pasó en mi familia, de que mi padre vio a su hermano minutos antes sin saber nada, lo vio, conversaron, se despidieron y esa noche falleció de un infarto. O sea, no sabemos realmente cuándo ellos van a partir o cuándo vamos a partir, porque aquí todos sabemos que tenemos que irnos, ¿no? Sí, entonces es en esta parte de estar muy consciente, del saber pues que nadie es permanente, nadie sabemos la fecha de partida. Si la supiéramos, igual estaríamos todavía más conscientes de quiero transformar estas cosas, pero como no la sabemos, es como una parte de, bueno, todavía me falta y todavía me queda tiempo.
pero no es así, o sea, es estar viviendo de verdad el día a día, el momento a momento, con esta gratitud presente por aquellos seres que nos han acompañado y que nos han sostenido muchísimo en esta parte emocional y que nos dieron todo lo mejor desde todo su amor y que desde ahí nosotros podemos regresar esta gratitud y este amor también que sentimos por ellos, sabiendo pues que a lo mejor va a ser el último instante. Así es. Tienes toda la razón. Vivir en gratitud y agradecidos por todo lo que ellos hicieron por nosotros, ya sean nuestros padres, las personas que nos criaron, nuestros tíos. eh, la gratitud es lo más importante. Mora, en este momento estamos pasando las redes sociales de Instagram y el correo de Mora para aquellas personas que de pronto quieran conversar con ella, para que ella le dé asesoría sobre cómo llevar este proceso. Mora, quiero que me hables, por último ya para despedirnos, siempre le digo a mis invitados sobre, cuando son escritores, sobre su obra literaria. Bueno, pues yo tengo una obra que se llama De alma a alma, que la escribí en honor a mi perrita Chiqui, que ella trascendió ya hace 4 años, pero también es un proceso donde hablo de toda nuestra vida, pero también un proceso de muerte y de procesos de despedida y de trascendencia. Así es. Entonces, aunque hablo pues de otra especie, de un perrito, pero en realidad lo han leído personas que no tienen animalitos con ellos en casa y les ha tocado mucho esta parte del proceso, del cómo podemos acompañar a otro desde el saber que estamos transitando propósitos y destinos juntos y por separado, y que desde el amor nos podemos acompañar a cumplir nuestros propósitos y además ese amor va a trascender el tiempo y el espacio aún habiendo trascendido. Hablo de muchas cosas, de señales y demás, pero es la parte importante que sepamos que la muerte no es un final, sino es simplemente una transformación y un Así es. comienzo nuevamente del retorno sagrado al origen de donde todos venimos y que el tiempo que estuvimos aquí en la tierra, pues fue haber cerrado este proceso de esta tarea que en ese momento habíamos elegido y que bueno, ahora regresamos a seguir como alma y como estas almas infinitas que somos. Entonces, desde ahí, bueno, tiene mucho todo este sostén, el libro, en el cual, bueno, habla de todos estos procesos desde mi relación con ella. Gracias, Mora. Las personas que deseen comprar su libro, aquí nuevamente pongo sus redes sociales para que se comuniquen con Mora, para que ella se pongan en contacto con ella y ella les haga llegar su libro de alma a alma, que ella se lo dedicó a Chiqui, ¿verdad, Mora? A su Aquí perrita. completamente, Asimismo, bueno, realmente está dedicado a todos los seres que uh-huh. han tenido un vínculo profundo con otros seres. Así es, eso es lo más importante. Para aquellas personas que nos escucharon, muchas gracias. Para aquellas personas que nos escucharán por diferido, también muy agradecido. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Si pueden darle like a algún comentario, sería bueno porque así muchas personas nos van a poder ver. Y bueno, yo como siempre lo digo, te quedo muy agradecida, Mora. Te envío un abrazo desde Miami que te llegue hasta México. Gracias por haber compartido conmigo este tema que a mí personalmente me llega, me toca la piel, me llega al alma porque lo estoy viviendo. Y asimismo, te agradezco muchísimo por todos esos consejos que sé que le van a tocar los corazones de muchas personas que también están viviendo este proceso. Muchas gracias, Orlando, en verdad es un placer. Y como ya lo hemos comentado, bueno, por ahí estamos vivenciando cosas un poquito paralelas. Entonces, era importante también compartir esta parte para que muchos puedan también beneficiarse de una forma de ver diferente este proceso
y saber que es un tiempo también para nosotros transformarnos y para quedarnos con esta paz interna de saber, hice todo lo mejor por ese ser que me amó también infinitamente. Entonces yo creo que esta tranquilidad es el mayor regalo que nos puede quedar de haber estado en total presencia con aquellos seres que amamos tanto. Muchas Es verdad. gracias, Orlando, gracias a todos también los que estuvieron, y bueno, deseando les sirva todo esto que estuvimos hablando. Gracias, Mora, gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo programa de Tiempo de Vivir. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Los esperamos en un nuevo programa de Tiempo de Vivir. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos.